¿Qué tal, amigas y amigos del Vamos, Somos Chilenos, de la Radio Portales, la primera de Chile? Estamos muy contentos de nuevo de estar con ustedes acá. La verdad que el último Vamos, Somos Chilenos de la semana y nos ponemos con toda la energía para esperar el fin de semana. Estamos, como siempre, con la simpática, inteligente, linda Astrid Arellano. Bienvenida, ¿cómo Gracias. estás? Muy bien. Estoy contenta porque estoy viva. Ya me vacuné y vi que la cosa es buena. Tenía mucho miedo. ¿Te acuerdas que yo te decía, no sé si vacunarme? Bueno, ya lo hice. Sí. Soy una mujer fuerte, lo hice. Ahora le falta el resto, por favor. Si yo pude, todos ustedes pueden. Y estoy vivita. Una, Una más. ¿Algún efecto adverso? ¿Algún efecto adverso? Unos cuantos te podría contar si quieres luego de saludarnos. No tengo ningún problema. Perfecto. Perfecto. Oye, también estamos como todos los viernes con Luca Acuña. Luca, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien acá? Yo estoy festejando porque por fin nos van a dejar salir, pero el problema es que si me pongo a escuchar bien tranquilito, se pueden escuchar todos los autos que vienen de Santiago desde ayer más o menos. Ah, perfecto. Sí, no. Eso es de cajón. Si al final, cuando se libera la quinta región, avanza de fase en el plan paso a paso, que tanto hemos visualizado en los últimos tiempos, automáticamente nos viene la invasión santiaguina a la quinta región. Así que Conozco estamos gente en con... Concón que me contaba que ya se está llenando allá, se le está yendo un montón de gente. Oye, pero la rotonda de Concón creo que lo hicieron con los autos ya puestos, ya, porque una cuestión que siempre está ahí, una cuestión Sí, increíble. La hicieron con los autos ya. Oye, hoy día no tenemos la presencia del gran Manuel Moreno, que siempre está con nosotros. Le mandamos saludos, sé que está tapado en pega, así que mucho éxito en su cometido. Lo echamos de menos, como siempre, con sus datos históricos, nos cuenta un poquito de historia. El tío Mano ahí, como decíamos, como decía yo antes al principio. Pero hoy día tenemos un invitado de lujo para el Vamos, Somos Chilenos. La verdad que tengo el honor también de decir que es un amigo personal y estamos en otros programas, también hemos comentado, nos hemos cruzado, nos han invitado en varias conversaciones. Ha sido un personaje, yo creo, en el último tiempo, a nivel regional e incluso a nivel nacional. Sí, porque ya lo entrevistan hasta de CNN, TVN Internacional, una cuestión increíble. Eh, se ha hecho un referente en esta pandemia, en todo lo que ha significado, en los procesos, en las fiscalizaciones. La verdad que él tuvo un cometido en el servicio público, fue Seremi de Salud de la Quinta Región, donde fue muy mediática su participación. Y me refiero a Francisco Álvarez, que está con nosotros en el Vamos Somos Chilenos, así que bienvenido Francisco, un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros. ¡Bienvenido! ¡Viva la salud! Hola ¡Viva la Astrid, salud! hola Jaime, hola Lucas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, Francisco. Gracias por estar acá, a ti, de verdad. Yo sé que está ahí un hombre ocupado, está ahí en medio de la pega y se hizo el espacio para estar con nosotros. Oye, vamos de lleno a conversar porque estamos pasando por momentos cruciales a nivel nacional. Se vienen las elecciones el fin de semana y la verdad que debo decirlo, yo particularmente pienso que son las elecciones más importantes que he visto yo o que me ha tocado participar, ¿ya? De esta generación. Se viene un proceso de constitución, vamos a elegir constituyente en esta elección, vamos a elegir un cargo nuevo como el de gobernador, que es de suma importancia para la descentralización, para la regionalización, y también las elecciones de alcalde y concejales, que es sumamente importante para el desarrollo, recordar siempre a la comunidad, como siempre digo por todos lados, de todos los programas, la municipalidad es el último eslabón del Estado, que es donde se conecta directamente con la ciudadanía los recursos públicos. Entonces, por eso la fiscalización y la entrega de recursos tiene que ser óptima y depende mucho de lo que elijamos en las municipalidades, ¿ya? Y para eso, Francisco, te quisimos invitar para que nos digas, primero hablemos del proceso, qué nos parece, porque esto lo conversamos en un canal, hay que decirlo, quiero saludar al canal 74 que estuvimos hace pocos días atrás, 2 días atrás, un abrazo ahí a los amigos de La Silla, conversando con Francisco justamente esto, que parece que los índices de salud ya no son solamente lo que se toman en cuenta para avanzar en el plan paso a paso, lo dijimos ahí, y hoy día avanzamos de fase, Viña del Mar y Valparaíso, y otras más, y Calera, tengo entendido, para así avanzar y salir de la cuarentena.
¿Cuál es la opinión, Francisco? ¿Qué te hace, después de lo que conversamos el otro día y la opinión de todos, de avanzar a cuarentena? Ya mira, la verdad es que primero tenemos que contarle a todas las personas que claramente los criterios del plan paso a paso se flexibilizaron. De hecho, antes teníamos súper claro cuáles eran los criterios para que las comunas avanzaran. La verdad es que hoy día no se sabe cuáles son los criterios. Y en ese sentido, ¿cómo se han flexibilizado? Por ejemplo, Valparaíso y Viña del Mar, cuando salieron de la cuarentena el año pasado, estuvieron cerca de los 60 casos activos por 100.000 habitantes cada una de las comunas. Ahora, ambas comunas salieron de cuarentena con más de 200 casos activos por 100.000 habitantes, o sea, más del triple de la cantidad de contagios que se sacó de cuarentena. Entonces, ahí te quiere decir primero algo, que claramente los criterios se flexibilizaron. Por otra parte, estamos en una situación, desde el punto de vista de la ocupación de cama UCI, que sigue siendo alta, más de un 90%. Entonces, la verdad es que yo creo que el principal criterio para poder sacar a Valpo y Viña de las cuarentenas es, primero, las cuarentenas no están funcionando, o sea, claramente estamos viendo las calles llenas de personas, y Valparaíso y Viña del Mar en marzo entraron con más de 600 casos activos a cuarentena y ahora las dejaron salir con más de 700, entonces como que finalmente claramente la cuarentena no tuvo impacto y no tiene sentido seguir una cuarentena que no hay muy baja adherencia, o sea, o casi nada, y que en el fondo lo único que está haciendo finalmente teniendo un impacto económico en aquellas personas que no pueden ir a trabajar, el comercio que no puede funcionar, y finalmente te das cuenta que los contagios no están pasando en los restaurantes, en el comercio, los contagios están ocurriendo adentro de las casas, más del 80% de los contagios ocurren en el hogar. Entonces, ¿tiene mucho sentido seguir con la cuarentena? Yo creo que no, pero sí la autoridad sanitaria, y eso sí, se ha visto de que se ha vuelto a mejorar, porque hubo una baja importante, se ha vuelto a reforzar la trazabilidad, que es clave para poder cortar la cadena de contagio. Ahora preocupa que ha bajado el testeo, y claramente cuando baja el testeo y dejo de buscar, puede ser que el día de mañana me encuentre más. Y por otra parte también es importante que si comparamos las elecciones de este fin de semana versus las elecciones del plebiscito, en el plebiscito estábamos en las mejores condiciones sanitarias del control de la pandemia, y ahora estamos, si bien venimos a la baja de esta segunda ola, estamos en una situación que igual es preocupante. Entonces, en el fondo existe mucha expectación también de que si las elecciones de este fin de semana van a tener algún impacto en el comportamiento de la pandemia, y Lucas también lo había dicho hace un poco rato, ya estamos escuchando cómo se vienen los autos de Santiago para llegar el día lunes, que se va a desconfinar Valparaíso y el Mar, y se va a abrir gran parte de la gastronomía y del sector turístico también de estas comunas. Yo tengo que ir al registro civil, les mando fotos. ¿Cómo, Lucas? Perdón. A mí me toca ir al registro civil la semana que viene, así les mando fotos de todo lleno. Ah, ya, perfecto. Una consulta, Francisco. Bueno, a mí siempre me gusta ver como una parte de la situación y ver cuál podría ser una solución. Estaba viendo que por ahí están diciendo que van a crear un carnet de los vacunados. ¿Qué tanto podrías tomar tú como eso, medida que podría ayudar o contrarrestar este tipo de fenómenos que estás viendo? O sea, ¿es verdad o es un mito que quieran hacer un carnet para vacunación y así tener controlado la entrada y salida de las personas que ya tienen esa prevención? Bueno, este carnet no es que se le haya ocurrido acá en Chile, ¿ya? Todo esto partió en Israel. En Israel apenas comenzaron el proceso de vacunación como para poder incentivar a las personas para que se fueran a vacunar, y sobre todo los más jóvenes, que son los que más transmiten el virus, por el hecho de que en su gran mayoría son los más proactivos, pues. Tienen una alta movilidad social. Eso. Hay una parte, los jóvenes no todos, una parte que viene irresponsable. Entonces, la vacunación en los jóvenes es muy clave por el hecho de que se ha identificado que es una población que transmite mucho el virus. Entonces, lo que hicieron en Israel fue hacer este pasaporte verde que a las personas vacunadas le dan ciertos beneficios. Por ejemplo, ir a ver un partido de fútbol, ir a un concierto,
o hacer un deporte más masivo. Y finalmente la pregunta es, ¿a qué joven no le gustaría ir a ver su artista favorito o su equipo de fútbol favorito? Ir a ver al Wanderito, no sé. Yo creo que a cualquiera. Entonces, claramente, con un 60% de vacunados en Israel, redujeron en un 99% los contagios. Y sin duda la estrategia del pasaporte verde en algo le ayudó también como en el avance del proceso de vacunación. Ahora, ¿cuáles son las cosas que ha reclamado la gente en Israel por el pasaporte verde? Porque claramente existe como un sesgo de discriminación con aquellas personas que no se han vacunado o aquellas personas que no se quieren vacunar. Pero estamos en una situación de una pandemia, una situación de salud pública, entonces los países pueden también tomar medidas que permitan que las personas se vayan a vacunar. Si en el fondo, por lo menos la vacuna que se está utilizando en Israel, que es la de Pfizer, que junto con la de Moderna y también la vacuna rusa, son las de mayor efectividad, que no tan solo te salvan la vida, sino que también se ha visto que de forma indirecta bajan la transmisión, ¿ya? Y por lo tanto eso ha tenido repercusión en que Israel ha disminuido los contagios, prácticamente no hay fallecidos día a día, la hospitalización cayó pero de forma tremenda, versus Chile, que si bien también tiene la vacuna Pfizer, pero en gran medida la población se ha vacunado con la vacuna de Sinovac. Cierto. Y la vacuna de Sinovac no tiene la misma eficacia que la de Pfizer, pero sí la vacuna de Sinovac hace algo que las personas tienen que entender por qué es importante vacunarse con la vacuna de Sinovac. Porque la vacuna de Sinovac salva la vida de las personas, ¿ya? No se ha visto que tiene impacto en la reducción de la transmisión, que nos gustaría, ¿ya? Porque en términos simples, en todo tipo de vacuna, tenemos aquellas vacunas que son eficaces, que salvan la vida de las personas, y tenemos las vacunas que tienen un efecto esterilizante. O sea, que no tan solo te salva la vida, sino que también tiene un impacto en la reducción de la transmisión. Y en ese sentido, la de Pfizer ha demostrado lo segundo. Entonces, es por eso que en Chile se planteaba de que con un 80% de vacunados podíamos alcanzar una inmunidad de rebaño. Se está viendo que por la efectividad que tiene la vacunación vamos a tener que vacunar a más personas, pero más allá de eso, si no nos cuidamos, o sea, yo creo que es bastante fuerte la imagen que vimos que cuando se abrió recientemente el Costanera Center, y vimos que el Costanera estaba lleno de gente. Y ahí uno dice, o sea, claramente no hemos entendido nada. Tenemos que evitar las aglomeraciones, nos tenemos que cuidar, pero si existe mayor flexibilidad y no aprovechamos esa mayor flexibilidad, vamos a retroceder. Ahora, hoy en día es muy difícil dar cumplimiento a la cuarentena si no existe ayuda social. Y bueno, Jaime también refleja eso, o sea, él ve todo el esfuerzo que han hecho con el rincón de la guitarra, y lo podemos ver en todo el comercio, que la verdad es que el 60% de la región se sostiene a través de las pymes. Y yo creo que ha quebrado gran parte de las pymes en esta pandemia. Y claramente eso también provoca otras pandemias paralelas. El aumento de los problemas de salud mental que se duplicaron en la pandemia, el aumento también de los problemas alimentarios, tanto por carencia como exceso. Entonces, es todo un círculo vicioso que nos gustaría que ojalá se acabara lo más pronto posible. Wow. Sí, oye Francisco, yo me quería detener un poquito, yo me quería poner, porque yo en realidad yo he aprendido mucho contigo, estamos ahí en otro programa juntos, antes también, ahora que de lo que salga, Vamos Somos Chilenos, he aprendido mucho de Francisco. Yo me he dado cuenta por Dios, que falta un poco de criterio en la autoridad. Esto lo digo yo, Jaime Morales, aquí me hago responsable, de poder ir modificando, porque si bien sabemos que es un virus nuevo, la pandemia no está preparada en todas partes del mundo, sabemos bien que potencias mundiales con un nivel cultural superior, incluso al de Chile, han sucumbido. Y la verdad que me parece, a mí se me ocurre inmediatamente, el otro día lo iba a conversar con Francisco y se me fue. Me parece que a lo mejor el trabajo en conjunto de trazabilidad, si hubiese sido con las pymes, más enfático, quizás ni siquiera hubiésemos tenido que cerrar el comercio. Me refiero al pequeño y mediano
¿Por qué? Porque este representa el 75%, como bien lo dijo Francisco, no tan solo en la región, en la comuna de Valparaíso, sino también a nivel nacional. El 75% de la fuerza laboral lo tienen las pymes. Entonces, claro, uno tiene que tomar medidas como Estado, esto se lo digo a los políticos, a las autoridades, debiesen tomar las medidas en resguardo también de lo que pueda venir a futuro. Y eso es lo que uno espera. Y me parece que ahí hay un error en la forma del manejo de cómo podemos ir equilibrando para no hacer sucumbir a las pymes y no que no quieren, porque después se nos va a venir el tema de que no va a haber trabajo. Sí. Y todo lo que acarrea, y la crisis el comercio informal y un sinfín de situaciones que no nos queremos ver, que pasa en Valparaíso. A lo que voy es que no, creo que se ha alejado un poquito no un poquito, digamos, en varias situaciones, la opinión de lo técnico, que Francisco nos da con lujo de detalles siempre, para tomar las decisiones. Yo creo que ahí hay una dificultad, o son muy lentas las decisiones y se toman después cuando ya están ocurriendo las problemáticas. Creo que ahí hay una dificultad. Lo podríamos hacer mejor. No estoy diciendo que Chile lo ha hecho mal, porque yo no quiero caer tampoco en el pesimismo que caen siempre los sectores políticos, criticando todo, haciendo el catálogo de los problemas, pero sí, obviamente, se puede mejorar de acuerdo a la potencialidad que tenemos o a las perspectivas que tenemos hoy en día. Como Mira, no sé, Lucas, ¿qué opina al respecto? Perdón, Francisco. Lucas, no sé si tiene alguna opinión al respecto con Argentina, haciendo un paralelo como lo hacen No, allá. yo lo que te iba a decir cuando dijiste que no lo habíamos hecho mal, sí, mal, si nos comparamos con los vecinos, con el resto de la gente que tenemos alrededor, no lo hemos hecho mal. Mediocre yo diría, porque al principio veníamos súper bien, después empezaron unas decisiones medio cuestionables, no sé. Eso justamente era lo que le quería preguntar a Francisco. Eso era lo que le quería preguntar a Francisco, justamente, qué opinaba él de cómo de todo eso, de cómo se había venido manejando, ¿no? Con el tema del permiso de vacaciones, con el tema de la flexibilización y con todo, porque eso ya lo explicó, lo de las flexibilizaciones dijo, pero yo quería saber qué opinaba de todo eso desde el momento en como que se empezó a venir todo para, digamos que para mal, cuando empezaron a... ya mira, bueno, ¿por qué ocurrió la segunda ola? En primer lugar, la comunicación de riesgo no existía. ¿Por qué? Porque se decía que nuestro país había liderado la compra y los contratos, los convenios, etcétera, con distintos laboratorios por la cantidad de vacunas. Entonces, por lo tanto, a las personas le quedó el mensaje que estamos asegurados con las vacunas, ¿cierto? Luego de eso, porque ese fue el primer mensaje, luego de eso el segundo mensaje, permiso de vacaciones, a partir de la primera semana de enero. O sea, no tan solo tenemos vacunas, sino que además puedes salir de vacaciones a través de un permiso, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿cuál es el mensaje que le queda a la gente? Bueno, tengo vacuna, puedo salir de vacaciones, eso es igual a que parece que el virus no importa mucho, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, esa mezcla de que la comunicación de riesgo no era de las mejores comparado con que hubo una disminución del testeo y trazabilidad. ¿Por qué? Porque entre diciembre y enero hubo una reducción importante de los recursos que se le estaba dando a la atención primaria, que es el trabajo que realizan los equipos de salud en cada una de las comunas. Esa combinación fue finalmente la tormenta perfecta para que llegáramos a marzo en las peores condiciones de la pandemia en nuestro país, ¿ya? Y de hecho, a nivel internacional, se tomó a Chile como el peor ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque en un control de la pandemia, donde ya tienes vacunas disponibles, primero tienes que tener una estrategia efectiva de cortar la cadena de contagios, que es el testeo, la trazabilidad y el aislamiento. Además de eso, tienes que usar medidas de salud pública que incentiven la prevención o medidas de última opción, como las cuarentenas cuando la situación se te pone peor. Y en ese sentido, Chile apostó principalmente a la vacunación y ahí fue el principal error. ¿Por qué? Porque finalmente para controlar una pandemia, primero tenemos que tomar en cuenta que una pandemia se combate con medidas de salud pública. Medidas para cortar la cadena de contagio, más la política de prevención, que tiene que ver con las medidas de autocuidado, más la vacunación.
¿ya? No. Y es ahí donde Chile se cayó. Por lo tanto, sí estamos avanzando en el proceso de vacunación, pero como el mensaje era, oye, puedes irte de vacaciones y tienes tu vacuna segura, y más encima el error fue que podía salir fuera de Chile, o sea, era el ambiente propicio para traer las nuevas variantes de Brasil, del Reino Unido, de Estados Unidos, y teniendo toda esa mezcla con un virus mucho más potente, mucho más contagioso, tuvimos abril los contagios, o sea, en marzo se dispararon los contagios, y abril fue el peor mes de la pandemia, el mes donde más personas fallecieron, el mes donde más personas hospitalizadas en UCI hubieron, y el mes con la mayor cantidad de contagios, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Y lamentablemente nuestra región fue principalmente afectada con el permiso de vacaciones, porque toda la gente se vino a la región. Turismo. Porque si bien desde el punto de vista turístico hay mucha gente que salió a Brasil, a Estados Unidos, a Europa, la gente prefirió turismo local y se vino al litoral. Y de hecho, comunas muy pequeñas como Cartagena, el Quisco, el Tabo, el Garrobo, Papúo, empezaron a tener los peores contagios y se convirtieron en comunas que fueron las primeras a entrar en cuarentena. Entonces, Hasta eso fue fiesta lo en que provocó la Zapallar, situación. hasta fiesta en Zapallar hicieron, porque por Dios que fue bullado y ahí La estuvo tú fiesta de también. Zapallar, la fiesta de Zapallar, lo que pasó con la fiesta de Zapallar fue el primer síntoma de lo que podía pasar después. O sea, eso claramente da luces de que el verano no iba a ser muy bueno y que llegar a marzo iba a ser terrible. Finalmente se optó por una visión cortoplacista de la economía y no se tomó una visión a mediano o a largo plazo. De hecho, hace un par de semanas, no, un poquito más, salió un estudio que compara a aquellos países que han tomado políticas para erradicar el virus, como Nueva Zelanda, Australia, Corea, versus países que tomaron medidas para mitigar el virus. Chile tomó medidas para mitigar los contagios y la comparación entre ambos tipos de países fue que finalmente aquellos países que tomaron una postura más radical en la erradicación del virus han tenido menos contagios, menos fallecidos y han tenido una recuperación de la economía de la pandemia mucho más rápido. Y han tenido que aplicar cuarentenas menos estrictas también. Entonces, finalmente ahí uno se dice, chuta, ¿se podría haber tomado un camino mejor? Sí. Ahora, respecto a nuestro país y a la región, estamos súper bien posicionados. O sea, si miramos a Argentina, es catastrófico, lamentable. De hecho, me han llamado mucho el Paso Libertadores, porque allá se dan cuenta que los argentinos que están al lado agradecen mucho que incluso lo hayan vacunado. Entonces, ahí vemos que hay diferencias en las políticas públicas que lo podemos comparar con el país de al lado, por ejemplo. No sé si, o sea, yo creo que tú sabes, pero bueno, yo tengo familia allá en Argentina y me comentan que, por ejemplo, a mi abuela, que tiene alrededor de 70, un poco más, le dieron la primera vacuna, creo que en abril o marzo, principios de marzo, una cosa así. Y todavía está esperando la segunda dosis y no hay ningún tipo de dosis en el horizonte. Mira, oye, Francisco, muy Eso buena es pregunta. terrible. Es la problemática que viven los otros países vecinos versus a los chilenos. Estamos en el Vamos Somos Chilenos de la Radio Portales, la primera de Chile, junto a un gran invitado como es Francisco Álvarez. Pero nos tenemos que ir a una pausa comercial y musical. Y yo no sé si Francisco pueda estar en la segunda parte. Francisco, yo sé que estás con el tiempo agotado. ¿Es posible o no es posible? Sí, podemos estar un rato más. Ya, perfecto. Entonces vamos. Quería Reemplacé preguntar al tiro. algo sobre las cosas después de vacunarse. Perfecto, perfecto, porque la verdad que está súper entretenido y muy, Sí. muy bueno, está muy informativo, así que... Sí, que podría Perfecto. ayudar a muchas Vamos. personas sobre la efectividad de la Exacto. vacuna y todo. Me estoy adelantando a lo que voy a preguntar. Vamos entonces a la pausa musical y comercial del Vamos Somos Chilenos del día viernes y volvemos con Francisco Álvarez.